Gracias por estar con nosotros en este siempre apasionante viaje por el patrimonio cultural del estado de Hidalgo. Gracias. Continuamos con este tema que nos da luces sobre nuestro pasado, separado por décadas y siglos en una memoria que se resiste a perderse. Un registro a nivel regional de la memoria del mundo. Hugo Breme fue un fotógrafo alemán. Se estableció en México en 1906. Su estudio fotográfico adquirió gran prestigio. Sus fotografías se publicaron en National Geographic, Mexican Life, Jueves de Excelsior y Revista de Revistas, entre otras. Su obra más destacada es su México Pintoresco, publicada en 1923. De acuerdo a la mediateca del INA, cito, con mirada idílica y romántica, Breme retrata paisajes, vegetación, habitantes, tradiciones y monumentos que ilustran la riqueza natural y diversidad cultural de nuestro país. Sensible a la búsqueda nacionalista y unificadora propiciada por los gobiernos revolucionarios, sus imágenes forjaron un moderno lenguaje fotográfico pleno de costumbrismo e influido por el pictorialismo, que responde al México que Breme deseaba que el resto del mundo conociera. La colección Hugo Breme se presentó en el año 2002 al Registro de la Memoria del Mundo por el INA y el Sistema Nacional de Fototecas, instalado en el convento de San Francisco de Pachuca, Hidalgo. Existen 2.323 imágenes de Breme registradas e inventariadas por la Fototeca Nacional. Veamos una opinión sobre su extenso trabajo. Cito: algunas de las tomas que registran paisajes y monumentos pueden ser analizadas desde el punto de vista del rescate y conservación del patrimonio artístico y natural, tangible e intangible, por el vasto registro que realiza de paisajes, sitios, tradiciones y costumbres, que sin duda constituyen una de las problemáticas de más actualidad en el panorama de las sociedades contemporáneas y por el papel que se le asigna al patrimonio como testigo de la historia humana, a la vez que como uno de los componentes de un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Esta es parte del texto que acompañó el formulario de propuesta de inscripción de la colección Hugo Breme por el INA y el Sistema Nacional de Fototecas. Reseñemos algunas de sus imágenes correspondientes a un estado de Hidalgo en parte ya perdido. Camino a Pachuca, alrededor de 1912. El otrora muy transitado Camino al Cerezo, aquí con dos viajeros, un hombre y una mujer, ambos con grandes sombreros de ala ancha, siguiendo una recua de mulas a la altura aproximada de la hacienda de San Buenaventura. Bajan hacia la ciudad capital, quizás después de una jornada de trabajo. El camino está flanqueado por creaciones humanas y naturales, la barda de la hacienda, un flanco imponente del cerro. El tiempo se detuvo en esta fotografía. Es patente la soledad impresa en las siluetas de ambos personajes, a pesar de bajar en compañía.
La vista de la hacienda de San Buenaventura, tal vez tomada en la misma jornada que la imagen anterior. Unas murallas ciclópeas reforzadas por altísimos contrafuertes, tratando de contener los acantilados naturales, conforman el antiguo camino al Cerezo desde la ciudad capital. Un grupo de arrieros con sus mulas recorren el sendero. La ciudad de Pachuca se asoma a lo lejos. De todo este paisaje magnífico, queda en la actualidad el entorno natural y el tiempo y la incuria se han encargado de borrar en gran medida las construcciones humanas. Campesinos, maguey y nubes alrededor del año 1925. Breme antecede a la cinematografía de Eisenstein por algunos años. Me refiero a su episodio Maguey en su película tan recordada que Viva México, comenzada en 1930. En la imagen, tres generaciones reunidas gracias a la benéfica planta del maguey, explotada en Hidalgo desde tiempos ancestrales. Esas vistas campiranas, teñidas de romanticismo, crearon un imaginario del México rural, el cual alcanzó su apoteosis en las escenas épicas del cine de oro mexicano, con las nubes rotundas captadas por Gabriel Figueroa como escenario de grandes personajes encarnados por el Indio Fernández, Jorge Negrete o María Félix. Mujeres indígenas lavan ropa. Tiene una serie de anotaciones con el sello de Hugo Breme, México, DF, 5 de mayo 27, apartado 58.833. Es propiedad copyright. Posiblemente sean ñañús, cerca de 1925. La imagen nos recuerda la importancia de los lavaderos públicos en la convivencia social de antaño. Eran efectivamente los antecedentes apreciables de las redes sociales contemporáneas. Hombres y mujeres sobre calle del Mineral del Chico. Al reverso dice el Chico Hidalgo, con algunos números, tiene el sello de Hugo Breme y está datada alrededor de 1930. Como las anteriores, está tomada también de la mediateca del INA. En general se conserva en la actualidad la fisonomía tradicional del centro histórico del Chico. A ciertas horas, aún es posible congregarse al centro de la calle sin riesgo de ser arrollado por algún vehículo. Jacal indígena, en el interior del jacal se observa un niño. Dice en La Guarda, Hugo Breme, Estado de México, jacal indígena en San Juan, Teotihuacán, alrededor de 1925. No es Hidalgo, pero las características de la vivienda fueron comunes en la región geocultural del Mezquital. Tristemente, esta arquitectura vernácula se vio solo como un símbolo de la pobreza y no como una sabia apropiación tradicional de los recursos naturales. Magueyes en flor tiene la inscripción en La Guarda Hugo Breme, México, magueyes en flor, alrededor del año 1925. Varios quiotes, en cuyas cúspides florecen los gualumbos, se recortan en el cielo, casi como una pintura abstracta.
niño indígena junto a un maguey. Esta fotografía es de alrededor del año 1915. El niño, descalzo y con ropa raída, sujeta con una mano el ala tradicional del sombrero otomí, mirando con curiosidad al fotógrafo. El convento de San Nicolás de Tolentino, en Actopan, para 1935. Se trata de una vista posterior del monumental conjunto agustino desde el aljibe que abastecía del agua necesaria al inmueble. Una vista interior de la arcada en el mismo convento de Actopan para 1925. Es una espléndida perspectiva de los arcos y la cubierta de viguería en los pasillos de la planta alta de esta fundación agustina. Hombres en los prismas basálticos alrededor de 1935. Las excursiones a tan famoso paraje eran obligadas para visitantes nacionales y extranjeros. Es un paisaje hermoso, cercano a la hacienda de Santa María Regla. Para el estado de Hidalgo en el siglo XIX, la figura de Manuel González es muy relevante. Nació en 1833, falleció a los 60 años. Tuvo una amplia participación en la Guerra de Reforma y fue presidente de la República entre 1880 y 1884. Entre sus propiedades detentó las haciendas de Chapingo y de Tecajete, esta última en el estado de Hidalgo. Los muros de esta antigua hacienda también están impregnados del espíritu del gran arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien realizó una intervención mayor en el casco. Al respecto existe un libro imprescindible, Guía e Inventario del Archivo Manuel González, Acervos Históricos, por la maestra Georgette José Valenzuela, editado por la Universidad Iberoamericana en el año 1993. La maestra Valenzuela realiza una breve descripción de la historia del acervo. A la muerte del general en 1893, sus hijos Manuel y Fernando resguardaron el archivo. Este último, en 1911, acompañó en el exilio a Porfirio Díaz, y los papeles quedaron bajo el cuidado de un administrador de la misma hacienda de Tecajete, como les comentaba, propiedad del general. En 1950, Irene F. González vendió el archivo a su primo Fernando González Montesinos y después de su muerte quedó en manos de Teresa Montesinos de González, guardándolos en el sótano de un edificio de la colonia Roma. Lamentablemente, en 1985 el inmueble fue afectado gravemente, al igual que el archivo en cuestión. Después fue depositado bajo custodia en la Universidad Iberoamericana. El estado de conservación de los legajos era lamentable, comenta la maestra Valenzuela, cito: el estado físico en que llegó el material sin ningún orden, en paquetes atados, húmedo, invadido de hongos y con una parte comida por las ratas y otras alimañas, implicó como primer paso profiláctico el de su fumigación. Después se procedió a diseñar el plan a seguir en el proceso de separación, clasificación y catalogación
de los documentos. Se consideró que entre un 15 a 20% del archivo entre 1879 a 1881 se perdió por completo. De esta manera, el archivo del general González se distribuyó en 322 cajas y en 6 secciones. Primera, un país, un hombre. Comprende de 1845 a 1893, con documentos que se refieren a la vida pública del general y a otros aspectos del acontecer nacional. Varios documentos son del general José Montesinos, secretario particular de González, y después de 1884, el administrador general de todos sus bienes. Antes del 1 de diciembre de 1880, cuando asumió la presidencia de la República, los temas que pueden encontrarse son sus actividades militares en Tuxtepec, Tecoac o como jefe de la zona militar del centro y occidente. Después aparecen aspectos políticos, económicos y sociales. Segunda, una vida, una familia. Sección compuesta de 65 cajas. Comprende, entre otros temas, la documentación de las propiedades rurales del general como Chapingo, Tecajete y en Guanajuato, San José del Cerrito y Laureles en Michoacán. Es información que comprende los años 1878 a 1938. También hay material de sus ferrocarriles, el Tehuacán Esperanza en Puebla, la vía Salamanca, Valle de Santiago, El Jaral en Guanajuato y otras compañías ferrocarrileras. Documentación entre 1881 a 1895. También hay papeles de sus propiedades mineras en los estados de Guanajuato y Guerrero y de sus propiedades urbanas en la Ciudad de México. Tercera, publicaciones e impresos, una parte de carácter oficial. Cuarta, copiadores. Aquí se encuentra la correspondencia pública y privada del general González, comprendiendo 123 libros empastados con 60.957 hojas de papel cebolla entre 1880 a 1893. De acuerdo a la maestra Valenzuela, cito, al igual que en el caso del archivo del general Porfirio Díaz, esta parte también constituye una de las más valiosas del archivo. Quinta, documentos familiares posteriores a la muerte del general González, relativos a Manuel González hijo, Fernando González y Fernando González Montesinos. Sexta, microfichas. Aquí fueron microfilmados los documentos que estaban en grave riesgo de desintegrarse. Otros acervos que resguardan materiales importantes sobre este personaje histórico son la Universidad de Texas en Arlington y la Biblioteca Bancroft de la Universidad de Berkeley en California. Fragmentos de su diario personal nos revelan el carácter del hombre. Cito, México, lunes 11 de julio de 1892. Esta noche estuve en la casa del señor presidente, invitado por él para presenciar un ensayo de la energía eléctrica aplicada a la calefacción, ensayo que dio buenos resultados. Se prepararon varias viandas con este nuevo calorífico aplicado a la cocina y varios usos domésticos. Cenamos, estuvo de buen humor y muy expansivo. Carmelita, su señora,
muy fina y amable. Todos estuvimos muy complacidos y yo especialmente agradecido porque comprendo conocer al señor presidente y adivino el porqué de todas sus acciones. Ha hecho cuanto ha podido por desagraviarme y lo ha logrado por completo. No hubiera sido noble y generoso de mi parte no corresponder a su deseo. La observación anterior reúne el asombro por las nuevas tecnologías y la aguda percepción de un personaje y su entorno. Para la hacienda hidalguense de Tecajete, la documentación comprende correspondencia desde 1891, estados del ganado, balanza de comprobación, lista de deudores y cuentas varias, así como libros de cuentas y ventas de la negociación del pulque, la producción principal de la hacienda. La vocación pulquera de la hacienda es evidente contemplando su tinacal, ubicado en un espacio relevante del casco. Todo fue un conjunto, como comento, intervenido también por el arquitecto Rivas Mercado. Continuaremos en una entrega posterior analizando las pictografías del Archivo General de la Nación de México, parte importante del reconocimiento de memoria del mundo por la UNESCO, en lo correspondiente al actual estado de Hidalgo. Gracias, amigas y amigos, y les mando un cordial saludo.